Probablemente ustedes están ya familiarizados con el tema de las habilidades blandas, que son todas aquellas habilidades que no necesariamente se refieren a la capacidad o a los aprendizajes técnicos o duros para el desarrollo de una profesión. Se les ha dado un peso muy importante a este tema de habilidades blandas desde que se empezó a trabajar mucho en las habilidades socioemocionales o todo lo que se conoce ahora como inteligencia emocional, que está relacionada a una serie de reacciones que las personas tienen al interactuar con sus semejantes dentro de las empresas, la manera en que se desempeñan al ver o al verse estresados o con presiones de trabajo y de resultados, y cómo las personas se pueden ir adaptando a tener este tipo de reacciones cuando se espera algo más de ellos, ¿no? Muchas veces la inteligencia socioemocional o la inteligencia emocional nos traiciona y nos hace sacar la peor parte que tenemos, y es cuando se generan conflictos internos. Y normalmente esto implica, también desde el punto de vista del director de empresa, llegar a conocer mejor a sus colaboradores siempre y cuando estemos, digamos, alineados al objetivo del propio negocio. ¿Qué son las habilidades blandas? Aquí estamos hablando de ciertos enfoques subjetivos en la definición de los atributos de las personas que laboran en una empresa, pero son básicamente cualidades deseables que pueden ser, más bien, yo digo, son distintas de acuerdo a la naturaleza del trabajo del empleo, son independientes del conocimiento o la capacitación adquiridas. ¿A qué se refiere esto? Yo no le puedo pedir, voy a hacer unas comparaciones un poquito extremas. No le puedo pedir a un plomero que opere o que haga cirugía a una persona. Las habilidades de un plomero, las habilidades duras, son muy diferentes a las habilidades duras de un médico. Esas son, digamos, innegociables e irrenunciables para un desarrollo profesional específico, ¿no? Tampoco le puedo pedir a un arquitecto que meta en un reactor químico ciertos componentes para generar un plástico, ¿no? Y necesariamente no le voy a poder pedir a un ingeniero industrial que diseñe un espacio donde puedan desarrollarse las actividades que él tiene que hacer dentro de un proceso industrial. Estas habilidades duras son las que diferencian las profesiones. Las habilidades blandas son aquellas que dentro de una misma profesión y dentro de un mismo espacio hacen que las personas interactúen o reaccionen de manera diferente. También son rasgos de la personalidad que pueden ser aprendidos y entrenados. Por decir, una actitud positiva de servicio en una empresa puede aprenderse siempre y cuando el ambiente lo permita, ¿no? Esto se puede aprender simplemente de ver el comportamiento de los compañeros y cómo van funcionando, o se pueden capacitar a partir de términos, de cursos, y en caso de que el empleado no quiera aprenderlos, bueno, pues procede uno a otras soluciones un poquito más drásticas, ¿no? Pongo aquí que requiere un chispazo de inteligencia, porque el aprendizaje no se da simplemente por ver, tiene que haber un proceso interno donde la inteligencia asocie el resultado de un comportamiento con el resultado esperado en el desarrollo de un trabajo en particular. Y sí tiene mucho que ver el que el director de la empresa, el directivo de la empresa, ponga las condiciones para que las personas no solamente ejecuten un trabajo, sino que tengan la posibilidad de interactuar para aprender de las personas que han tenido mayor éxito en la misma empresa. Y este éxito no es simplemente por su capacidad intelectual, sino por la capacidad de adaptarse a condiciones cambiantes, que tiene mucho que ver esto con habilidades blandas. Se identifican en grandes grupos estas habilidades blandas como las habilidades interpersonales o habilidades sociales, que tienen que ver mucho con la interrelación con las personas, las habilidades de comunicación y ciertos rasgos de la personalidad. Las habilidades blandas se manifiestan normalmente con actitudes y con atributos profesionales, donde se conjugan la capacidad adquirida o aprendida en las habilidades duras junto con las habilidades blandas. Uno de los temas más complejos es desarrollar esta inteligencia social que lleve al buen manejo de la inteligencia emocional.
Y este papel del director de empresa tiene mucho que ver con la comprensión del entorno que se genera en el clima de trabajo con los resultados que se esperan lograr con el trabajo de las personas. Esta lista de habilidades blandas que tengo ahí marcadas con rojas son las que tienen mayor, digamos, demanda dentro de las empresas, ¿no? Y que otras que quisiéramos que se les diera un poco más de valor. Una de las habilidades blandas que más se exige, por ejemplo, es la confianza. Otra es la cooperación. Y yo creo que la que más demanda las empresas se refiere a la honestidad. Un tema también importante es la perseverancia. Y aquí tenemos aquí marcadas una que dice resistencia, ¿no? Hay empresas que quieren que sus empleados sean resistentes al cansancio, que tengan resistencia física para aguantar ciertos tipos de trabajo, que sean resistentes al cambio y también a la frustración. Y abajo aparece la habilidad de la tolerancia, que tiene mucho que ver también con esto. Tolerancia a las personas, tolerancia a la frustración, tolerancia al desánimo, tolerancia al cansancio físico y tolerancia a los compañeros de trabajo muchas veces que en ciertos momentos es difícil de lograr. Uno de los temas más complicados aquí es el autoconcepto de la persona. Y aquí tiene que ver mucho el asunto de la dignidad, por ejemplo, que la gente esté dispuesta y exija, por un lado, que se le trate con dignidad y que él exija un trato digno de sus pares, de sus subordinados y de sus superiores. Estos temas difícilmente se tocan a veces en las empresas porque van a las fibras más profundas del ser humano y hay que tener mucho cuidado en la manera en que se manejan. Hay quien se siente o se sabe muy capaz ante sí mismo, pero ante los ojos de los demás está muy limitado. ¿Cómo manejas esa incongruencia entre lo que pienso de mí, lo que piensan de mí, o lo que veo en mí y lo que ven otros en mí? Ese tema es un factor de sociabilización muy interesante que tiene que ver justamente con las habilidades blandas. Y esto muchas veces viene desde la familia, y si la familia no propicia este tipo de comportamientos, difícilmente se van a generar o repetir en las empresas. Es un tema de los que se pueden ir capacitando, pero que depende uno mucho de la educación desde la cuna, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Eastern Kentucky presenta una lista ideal de habilidades blandas. Yo creo que esta lista de habilidades blandas se las pongo aquí simplemente como muestra de cuando en un área de recursos humanos elaboran un perfil y ponen qué tipo de habilidades necesito, las habilidades técnicas, las habilidades de relación y las habilidades blandas. Pues si vemos esta lista, por ejemplo, es un muy buen deseo para tener a la persona ideal trabajando en tu empresa, ¿no? Es bueno que las empresas tengan dentro de sus perfiles una serie de habilidades que quisieran incorporar, pero es imposible tratar de que una persona junte una lista de 40 habilidades en ella misma, ¿no? Y entonces, al hacer un desarrollo en el plan de carrera de una persona en una empresa, tenemos que habilitar no solo la parte técnico-profesional, sino también qué tipo de habilidades blandas tenemos que ir desarrollando en las personas. Tenemos un pequeño problema cuando la gente sobrepasa sus capacidad de enriquecer cada vez sus habilidades blandas, podemos llegar a convertirlas en virtudes. Y entonces cuando las empresas exigen personas virtuosas, estamos cayendo en un tremendo déficit de capacidad de definición de qué es una virtud, porque entonces refinamos tanto el perfil de la persona que entonces, pues ni Dios Padre va a caber en la empresa, ¿no? Porque vamos a querer la perfección total. Y yo me acuerdo mucho de cuando de niño me enseñaron cómo vencer a los pecados capitales. Son algunas sugerencias que hoy por hoy también se deben tomar en cuenta, ¿no? Entonces, si definimos la virtud como la disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza, la virtud se opone al vicio, se opone a los defectos y tiene una gran importancia para la vida ética. Las virtudes son, digamos, todas estas habilidades blandas llevadas al extremo. Y sus contras, digamos, son los que nos enseñaron como pecados capitales. Entonces,
Contra la soberbia me enseñan a ser humilde. La humildad me lleva a ser un mejor compañero, a saber multiplicar en los esfuerzos de mis demás compañeros y sobre todo a saber aceptar mis errores y aceptar los éxitos de mis compañeros y sobre todo de saber acompañar a la empresa en este logro de sus resultados. La avaricia, que tiene mucho que ver con la capacidad o el deseo de tener más y más y más, me antepone una virtud que es la generosidad. Esto es mi capacidad de dar más allá de lo que tengo, de tener la disposición de donar mi persona hacia los mejores resultados de la empresa y evidentemente pues acompañado de la familia, ¿no? Ahora que estamos con todo este tema desgraciadamente recurrente de los feminicidios y de los agravios sexuales a las mujeres y hasta a los hombres en las empresas, la lujuria la podemos contrarrestar con la castidad vista como una gran capacidad de autocontrol de las personas en donde se respete la condición sexual de los compañeros de trabajo. Entonces, con esta virtud podemos hablar de castidad, debemos hablar de respeto y sobre todo de tolerancia hacia las limitaciones de nuestros compañeros de trabajo. Contra la ira, el enojo, la capacidad rápida de reaccionar sin pensar o de dejarnos llevar simplemente por las ganas de cortarle la cabeza a alguien, tenemos que desarrollar la paciencia y la paciencia está vinculada a una serie de habilidades suaves, como también la tolerancia, también con la capacidad de escucha, con la capacidad de esperar a que los resultados también se construyen y se vayan dando, ¿no? En ese sentido es mi posición para colaborar y mi compromiso para trabajar con la empresa. Todo esto que decimos de la gula, ¿no? De la capacidad de llenarnos de todo lo que sea no necesariamente favorable para nosotros, usamos o pensamos en la templanza. La templanza me lleva a la salud y me lleva a medirme en todos los excesos en que ocurro. Uno de los excesos más graves que ocurren en las empresas es justamente el del tiempo dedicado a trabajar sin resultados. Somos muy dados a exagerar en el tiempo que trabajamos sin dar resultados. Y es una virtud el que un trabajador sepa cortar su trabajo a tiempo. En México somos muy dados a criticar a aquel que se va a la hora que tiene que salir, cuando en realidad es no solamente una obligación, es un derecho. La persona se construye fuera del trabajo. La persona viene al trabajo a dar resultados, pero su vida es la que le va a dar toda esta capacidad de adecuarse a los cambiantes entornos que vive la empresa. Uno de los temas que también más fuerte ocurre dentro de una empresa es la envidia. ¿Por qué aquel sí y yo no? ¿Por qué ella creció y yo no? ¿Por qué lo promovieron? ¿Por qué gana más? ¿Por qué le dieron mejor coche? ¿Por qué no tengo lugar de estacionamiento? Todas estas cosas que me hacen actuar de una manera totalmente irracional, simplemente porque asumo que merezco más que los demás. Y en este tema hay una virtud muy sabrosa, que es la caridad, que es donde me aceptar a mi compañero, me permite verme dentro de mis limitaciones y también a batallar y a trabajar hacia lo que quiero construir de mí mismo. Elimino la envidia, promuevo el resultado, promuevo a mis compañeros y que ellos en su promoción y en su desarrollo, pues también me lleven a mí en ese crecimiento, ¿no? El último es la pereza, que es cualquier cantidad de pretextos para no hacer las cosas. Y contra la pereza tenemos la diligencia, es una disposición, una actitud, una lucha conmigo mismo para derrotar esas actitudes derrotistas que no me dejan trabajar o que me hacen pensar en la inmortalidad del cangrejo mientras estoy trabajando, ¿no? Y una pregunta que yo tendría para ustedes es, ¿cómo ven la pasión? ¿La pasión es una habilidad, es una virtud o es un vicio? La pasión desde el punto de vista de la intensidad de la entrega para hacer las cosas, ¿no? Hay para quienes la pasión se refleja en una afición a cualquier deporte mal entendida, que llega a ser hasta provocar agresividades, pero también la pasión es algo que despierta el deseo de lograr cosas. Entonces, desde mi punto de vista, la pasión se puede convertir en una virtud siempre y cuando sea llevada hacia los resultados positivos, tanto del crecimiento de la persona como del resultado de la empresa.
Y otra pregunta que les dejaría yo de tarea, ¿en las empresas cabe el amor? ¿Y qué papel juega en el amor en las relaciones funcionales para la búsqueda del resultado en la empresa? Esa la dejo como pregunta. No tengo respuesta, hay mucho que platicar al respecto. Y finalmente, les quiero poner esta conclusión. Las empresas no viven únicamente de sus resultados económicos. Dependen en una medida enorme y muchas veces no medida, no la sabemos medir porque no tenemos necesariamente los indicadores, de los resultados sociales. En primer lugar, la empresa impacta en sus trabajadores e impacta en las comunidades en donde se desarrolla. Por decir, la Ciudad de México, cualquier empresa que se ubique en cualquier lugar de la Ciudad de México, simplemente por el desplazamiento de sus personas, de sus trabajadores o empleados, ya está impactando el entorno. La basura que genera, la contaminación del agua, los alimentos que necesitan consumir sus empleados, todo eso va generando parte del entorno en la comunidad. Y una empresa no puede decir que existe por sí misma, tiene inmediatamente un primer impacto social y después tiene un impacto ambiental que debe ser ya medido, no solamente en el resultado económico. Para lograr estos resultados, los dirigentes tienen la capacidad de identificar y sumar de entre sus colaboradores las mejores cualidades personales, que son estas habilidades blandas, que les permitan construir un ambiente, que ahora le llamamos ecosistema, que favorezca, permita y tenga y dé sustento a la productividad y a la competitividad a partir de los siguientes factores. Primero, la necesidad de lograr resultados. Despertar en los colaboradores un deseo auténtico de felicidad respecto a la integridad y progreso. También es una función muy importante del director de la empresa generar el interés por aprender y generar en sus trabajadores, colaboradores y empleados esta capacidad y deseo de aprender. Un factor adicional más es propiciar la entrega en el trabajo, es lo que les decía hace rato de la pasión. Es propiciar la decisión de actuar, es la disposición de servir. La otra gran capacidad que se tiene que lograr es la de comunicar con asertividad, evitar con un buen esquema de comunicación todas estas cosas que se generan con radio pasillo, que si ya renunciaron, que si ya vendieron a la empresa, que si ya se va no sé quién, que si ya se quedó quién sabe cuánto. Todas esas cosas son puros inventos mentales para distraerse del trabajo. Cuando una empresa es capaz de generar comunicación asertiva, todos estos temas se neutralizan. Y finalmente, una propuesta que tenemos desde el punto de vista de la educación ignaciana es que nuestros estudiantes y quienes generan empleos sepan discernir. Esto es, que sepan usar adecuadamente su inteligencia emocional al tomar decisiones y que en estas decisiones sepan llevar a sus colaboradores y a su empresa hacia el mejor de los resultados. Y eso es todo. Estamos diciendo cómo toda esta charla de las habilidades de soft skills, de las habilidades blandas, pues impactan desde la dirección y todo el ambiente y la cultura de la empresa. Y desde esa parte pues humana, es como la Ibero está incidiendo en estos ámbitos de dirección, de administración y de empresa. ¿Sí? Efectivamente, la formación, por ejemplo, en cualquier disciplina de negocios, normalmente se enfoca a saber tomar decisiones de una manera muy técnica, ¿no? Usando estadísticas, usando valores de mercado, usando movimientos económicos y demás. Pero se nos olvida que atrás de todo mundo quien toma decisiones hay un corazoncito, ¿no? Está la persona con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus habilidades, con sus necesidades, y es el enfoque que queremos aportar en esta Escuela de Emprendimiento Social e Innovación, que es la persona que está en el hacer de las empresas la que nos interesa. Nuestra información de contacto y pues quedamos a sus órdenes aquí en la Ibero, Ciudad de México, en Santa Fe. Gracias por su paciencia y su atención. Ya hicieron un poco de ejercicio en alguna de las habilidades blandas, la habilidad de escucha, la habilidad de atención, la habilidad de tolerancia, y a mí también me hicieron crecer en una de mis habilidades blandas, que es el agradecimiento. Les agradezco que nos hayan acompañado.